En el corazón de la Francia del siglo XV, el 6 de enero de 1412, nace en Domremy una niña de futuro extraordinario, Jeanne d'Arc. Hija de agricultores humildes, crece bajo el peso de la Guerra de los 100 años, viendo la patria dividida entre franceses e ingleses, el trono de Carlos VII amenazado y el pueblo aplastado por el miedo. Pero Jeanne no era una muchacha común. Desde temprano, algo brillaba en su mirada, una valentía que no encajaba con su cuna modesta. Mientras otras niñas corrían por el pueblo, ella se detenía, alzaba la vista al cielo y escuchaba voces. A los 13 años, en una tarde de primavera, surge la primera aparición. San Miguel Arcángel, Santa Catalina y Santa Margarita, se le revelan insistiendo en que cumpliera una misión divina: liberar a Francia de la ocupación y llevar a Carlos al trono. Piénsalo un segundo, una campesina llamada a cambiar el rumbo de la historia. Jeanne, sorprendida pero firme, comienza a forjar una fe de acero. ¿Quejas familiares? Ninguna. Ella sabía lo que había oído. Desde entonces, una llama ardiente prendió en su interior. Dios la había escogido para cambiarlo todo. Y no pensaba quedarse de brazos cruzados. Con sus cosas al hombro, Jeanne parte hacia Vaucouleurs, donde el capitán Lord Robert de Baudricourt bostezaba incrédulo. ¿Qué niña es esta que conversa con ángeles? Soporta sus ruegos durante meses hasta que, ¿quién lo diría?, la terquedad vence al escepticismo militar. En febrero de 1429, Jeanne se dirige a Chinon para presentarse ante Carlos VII. Imagínate la escena, un salón repleto de nobles, y allí llega ella, en armadura, con el cabello corto y la mirada firme, declarando que el delfín francés era el rey legítimo que solo faltaba ungir, todo bajo mandato celestial. Fue una prueba de fuego, demostrar su identidad y pureza ante cortes y obispos, sin abogados ni bolsillos abultados, y convenció a todos. Carlos, escéptico pero presionado por los religiosos, la viste con armadura improvisada, le entrega un estandarte con la cruz y manda a Jeanne a liderar un ejército hacia Orleans, sitiada por los ingleses. La pelota ya rodaba, y Jeanne lanzaba la fe como quien arroja una granada, explosiva. En abril de 1429, Orleans agoniza, asediada desde hace meses, con hambre y enfermedad, devorando las trincheras. La llegada de Jeanne levanta la moral como un gol de antología en la final. No era solo un símbolo, avanzaba al frente, estandarte en alto, impulsando a los soldados contra ballestas y arcabuces. Se cuenta que su sola presencia cambiaba la estrategia, y con una táctica de asalto a las puertas, Orleans cae en apenas 9 días, un logro que quiebra el poder inglés. Era como si el propio cielo hubiera descendido a ayudar. La victoria catapulta a Carlos VII. Se unge en Reims, la ciudad de las coronaciones, y derriba el mito de que la guerra estaba perdida. Jeanne, sin embargo, no se detiene. Dirige más campañas, emboscadas y defensas, enfrentando lluvia de flechas y barro de batalla como una atleta olímpica del valor. Su rostro, surcado por el polvo y la convicción, se convierte en leyenda viviente. En el otoño de 1429, las campañas en Normandía empiezan a atascarse. El ejército francés, sin coordinación ni recursos, retrocede. Jeanne, todavía confiada, presiona a Carlos por refuerzos, pero el rey teme arriesgar a su heredero. Sin apoyo político pleno, la heroína queda expuesta. En mayo de 1430, durante 1500, una patrulla cerca de Compiègne es emboscada y capturada por los borgoñones, aliados de los ingleses. Sufre lo impensado, el símbolo nacional privado de su arma más valiosa, la libertad. Vendida al enemigo, llega a Rouen, centro de un juicio inglés. Allí la justicia es una espada con filo de mentira, acusada de herejía, adoración de demonios por escuchar voces y vestir como hombre. Detalles irrelevantes en un proceso montado para derribar su prestigio. En celdas gélidas y bajo, torturas psicológicas. Su espíritu no se quiebra. Hasta el verdugo nota su fe inquebrantable
mientras Jeanne recita oraciones y responde con agudeza a preguntas capciosas. El juicio de Rouen, de enero a mayo de 1431, es un espectáculo sórdido. 70 cargos, testigos comprados, amenazas de tortura física. Ante la presión, Jeanne cede en un punto. Promete no volver a vestir atuendo masculino en público. Pero, en el trayecto de la prisión a la ejecución, incapaz de soportar la humillación del vestido femenino, retoma su hábito de campesina guerrera y, para los inquisidores, comete un nuevo crimen. No hay escapatoria. El 30 de mayo se enciende la hoguera en la plaza del Viejo Mercado. Jeanne, vestida de blanco, alza las manos como una sacerdotisa, entona un credo y cuando las llamas la consumen pide perdón por los pecados de Francia. El humo se eleva, llevando consigo a la inocente y dejando en el imaginario colectivo la chispa de un mito inmortal. El impacto es inmediato. Carlos VII evita un lamento público para no alimentar la propaganda inglesa, pero el pueblo ve en ella a una mártir. Testigos relatan su entereza ante el dolor. Con el tiempo su memoria florece. Cruces y estatuas se multiplican, se entonan cantos en aldeas y cortes. En 1456, en un juicio de retracción, una comisión papal anula el proceso de 1431 y honra a Jeanne como mártir. Siglos después, oscila entre símbolo nacionalista y figura religiosa. Patrona de Francia, santa católica, musa de feministas y militares. Su llama no se apaga. Estudios históricos resaltan su valentía, vulnerabilidad y una fe que rompió protocolos militares y eclesiásticos. Finalmente, en 1920, el Papa Benedicto XV canoniza a Jeanne d'Arc, 489 años después de 1900, su muerte. Santa que enfrentó reyes e inquisidores, ahora asciende a los altares como patrona de los ejércitos franceses y de los desvalidos. Su legado inspira dramaturgos, pintores, cineastas y, por supuesto, guionistas de vídeo. La historia de alguien que, impulsada por voces divinas, se convirtió en comandante, mártir y mito. En el siglo XXI, Jeanne vive en videojuegos, cómics y discursos políticos, demostrando que una voz interior bien dirigida puede encender revoluciones y cambiar el curso de la historia. Jeanne d'Arc siempre fue más que una líder militar. Para la Iglesia es santa, porque personificó la fe en acción, mostrando que la gracia divina puede manifestarse en la vida de cualquiera, por humilde que sea. Desde sus primeras visiones, su propósito fue claro: ser un instrumento de Dios para restaurar no solo la unidad política de Francia, sino también la fe de un pueblo abatido por la guerra. Cuando alzó su estandarte en Orleans, no solo animaba soldados, convocaba a la nación a recordar que la victoria suprema es la salvación del alma. Al aceptar ungir a Carlos VII, Jeanne no buscaba gloria personal, sino demostrar que todo poder terrenal tiene su raíz en un poder superior divino. Cada paso suyo hacia el trono real llevaba un sentido religioso, evidenciar que el rey legítimo gobierna bajo la bendición de Dios. Por eso, incluso tras ser prisionera y sometida a un juicio injusto, conservó el hábito de rezar y pidió perdón por los pecados de los franceses, asumiendo el papel de mediadora entre el pueblo y el Creador. Su martirio, consumado en la hoguera, fue la culminación de su vocación de mártir, quien da la vida misma por el bien espiritual de los demás. La canonización en 1920 reconoció oficialmente que Jeanne d'Arc vivió hasta el extremo las virtudes cristianas de valor, fe y caridad. Inspira no solo por su coraje en el campo de batalla, sino sobre todo por su entrega total a Dios, demostrando que la santidad consiste en permitir que la voluntad divina se cumpla a través de nuestras acciones. Su legado religioso perdura en Pintu, celebraciones católicas, en oraciones pidiendo su intercesión y en altares de todo el mundo. Donde quiera que alguien esté dispuesto a luchar por la justicia, la fe de Jeanne enciende corazones y muestra que ser santo es, ante todo, ser canal de la voluntad de Dios.